Hola Vives, soy Daniel y esto es Luis Vives Televisión. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de los verbos de cambio. Los verbos de cambio son verbos que tenemos en español y en otros idiomas y que utilizamos para expresar cambios o transformaciones que experimenta el sujeto. En español tenemos unos 8 verbos de cambio, pero no vamos a ver todos, ya que son solo 4 los más importantes porque utilizamos más y los que generalmente dan problemas a los estudiantes a la hora de utilizarlos. En primer lugar vamos a hablar del verbo ponerse. Con el verbo ponerse expresamos cambios momentáneos que experimenta el sujeto y que no son voluntarios, es decir, cambios pasajeros que duran un cierto tiempo. Por ejemplo, con este verbo hablamos o expresamos normalmente cambios relacionados con la salud y por eso utilizamos este verbo en expresiones como ponerse bueno, ponerse malo, ponerse enfermo, etc. Con el mismo verbo, por ejemplo, podemos expresar también cambios relacionados con el carácter o con los estados de ánimo. Y así, por ejemplo, habréis oído en español que decimos ponerse triste, ponerse contento, ponerse alegre, etc. En tercer lugar, utilizamos el verbo ponerse también para cambios que tienen que ver con el físico. Y en muchos casos decimos, por ejemplo, que te has puesto muy guapo, cuando queremos expresar que ese cambio dura poco tiempo, o ponerse elegante para una ocasión especial. Por último, podemos señalar algunos usos que utilizamos muy frecuentemente en español, como por ejemplo el uso del verbo ponerse con expresiones relacionadas con el color. Por ejemplo, podemos decir ponerse rojo o colorado cuando alguien siente vergüenza, o podemos decir que algo nos pone negros cuando nos enfadamos, o incluso ponernos morados cuando queremos decir que hemos comido o hemos bebido mucho. En segundo lugar, tenemos el verbo volverse. Como veis, todos los verbos tienen pronombre. Nunca decimos poner o volver, sino ponerse o volverse. Con el verbo volverse expresamos cambios que tampoco son voluntarios, pero que sin embargo son permanentes o que consideramos que duran mucho tiempo. Ese es el motivo por el que, por ejemplo, en español decimos volverse antipático cuando a alguien le ha cambiado el carácter y queremos señalar que ahora es antipático, o por ejemplo podemos decir que alguien se volvió muy tacaño en un momento determinado de su vida y ahora lo es. Incluso, seguro que conocéis la expresión volverse loco, que en español utilizamos de forma metafórica. Aunque el cambio no es permanente, en realidad el adjetivo loco nos indica que es un cambio permanente. En tercer lugar, tenemos el verbo quedarse. En este verbo hay una diferencia fundamental, y es que con el verbo quedarse expresamos cambios que el sujeto ha experimentado por un motivo, y en ese caso a lo que nos referimos no es exactamente al cambio, sino al estado posterior, el estado en el que se encuentra una vez sufrida esa transformación por algún motivo. Normalmente, cuando nos referimos a cambios relacionados con la salud o con el aspecto físico, estos tienen un matiz negativo si se refieren al verbo, si utilizamos con el verbo quedarse. Por ejemplo, decimos en español quedarse ciego o quedarse cojo o quedarse manco, que es el estado en el que se encuentra el sujeto después de haber sufrido un accidente o cualquier cosa. Así que con este verbo quedarse nos referimos al estado en el que se encuentra el sujeto después de esa transformación. Con este verbo podemos expresar también, por ejemplo, cambios relacionados con el ánimo o con la psicología. Casi siempre cambios estáticos. Por ejemplo, quedarse en blanco cuando no sabemos qué responder, quedarse de cuadros, quedarse de piedra, etc. Podéis ver muy bien este cambio en un estado civil, como por ejemplo quedarse viudo, o por ejemplo en la expresión muy conocida quedarse embarazada, que es el producto de algo que ocurrió anteriormente. En cuarto lugar, y por último, tenemos el verbo hacerse.
Con este verbo, lo que expresamos en español son cambios graduales que sufre el sujeto, pero sí, de forma voluntaria en este caso. Y esto es muy importante porque lo diferencia de los otros verbos. Por ejemplo, lo utilizamos muy frecuentemente para hablar de cambios en la ideología, y decimos, por ejemplo, hacerse comunista, o en la religión, y podemos decir que alguien se ha hecho budista después de viajar a la India, por ejemplo, y en ese caso nos referimos a un cambio voluntario que ha experimentado el sujeto. O, por ejemplo, hacerse rico, que es una expresión que utilizamos muy frecuentemente. Podéis ver este cambio gradual del verbo hacerse también en expresiones que utilizamos en muchos casos, como por ejemplo hacerse tarde, que es un cambio que se produce poco a poco, o por ejemplo hacerse mayor o hacerse viejo, que son cambios que necesitan una progresión, no son cambios súbitos como en los otros verbos. Bueno, como ya os he dicho antes, en español tenemos otros verbos, pero con estos 4 verbos podéis expresar casi cualquier tipo de cambio, y además son los que más utilizamos. Bueno, pues espero que os haya sido útil este vídeo y que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo.